Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos a la tercera jornada de este ciclo denominado EAN Inspira, que estamos haciendo hace unos días. Hoy contamos con la grata presencia del maestro Gustavo Vado, quien nos va a hablar sobre el gerente emocionalmente inteligente en tiempos de COVID-19. Es para mí, como rector de la Escuela Argentina de Negocios, un enorme placer darle la bienvenida. Le agradezco muchísimo al maestro Gustavo Bado, que es el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica, que nos prestigie con su presencia, con esta conferencia que hoy nos va a brindar. Yo antes de darle la palabra, de presentarlo y después nos dé la charla, que será más o menos de unos 40-45 minutos, les quiero comentar algunas cosas. Primero decirles que para nosotros como Escuela Argentina de Negocios eh, es una obligación generar este tipo de actividades. Lo entendimos así desde el primer día de este momento excepcional, este momento inédito que determina la pandemia COVID-19. Comprendimos desde un primer momento que teníamos que ser empáticos, que no ponernos en el lugar de los demás, comprender a todos, que teníamos que tener capacidad de resiliencia, de ser capaces de transformarnos, de trabajar en forma colaborativa, operar con el que tenemos al lado, trabajar juntos, y así comenzamos a llevar a cabo un conjunto de actividades abiertas en forma online. La primera de ellas fue desde el mes de abril el ciclo de charlas con especialistas que fuimos teniendo a lo largo de estos meses, donde llegamos a tener unas 800 participantes, y creíamos que esta actividad de EAN Inspira en septiembre, que es un ciclo de conferencias internacionales, creíamos que iba a ser el cierre de todo eso. Ahora sabemos que no, que es solamente un paso más, y por ejemplo ya sabemos que en octubre vamos a estar haciendo las jornadas de management junto con el Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En forma conjunta vamos a estar haciendo esa jornada, también en forma online. Es lo que nos toca, es lo que tenemos que afrontar, es nuestro desafío. Por eso EAN Inspira tiene ese sentido, hacerle llegar el conocimiento de destacadísimos profesionales latinoamericanos a todos ustedes, en forma abierta y en forma virtual. También nosotros hemos emprendido en estos meses, y quiero siempre decirlo, una fuerte acción comunitaria desde la Escuela Argentina de Negocios. Tenemos un compromiso con la sociedad que es muy fuerte y estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible con actividades que apoyan a lo que son los adultos mayores, que necesitan de todos nosotros. Nos estamos auxiliando con herramientas tecnológicas, lo mismo en colaborar con herramientas tecnológicas para los profesores, para la educación y para aquellos emprendedores que también necesitan iniciarse en el manejo de las tecnologías. Esto es lo que les quería comentar. Ahora sí, le agradezco muchísimo a Gustavo Vado que hoy nos acompañe. Voy a dar lectura brevemente a quién es él, para que ustedes lo conozcan. Gustavo Vado es el director de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Es máster en Administración de Negocios de la misma universidad y posee estudios de posgrado en Psicología Organizacional. Actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Granada. Es investigador de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Administración de Negocios y en el programa de posgrado de Dirección de Empresas desde 1994. Ha sido profesor visitante de universidades de Kansas, Florida y en la Universidad de Málaga. Es ex becario del DAAD por medio del Programa Internacional de Decanos en la Universidad de Saarland en el 2016. Maestro Gustavo Vado, amigo Gustavo, compañero en la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, es un placer, es un privilegio que nos acompañes. Te damos la palabra y sobre el final los participantes podrán hacer preguntas por el chat que iremos seleccionando y te las iremos pasando. Te agradezco mucho. Gustavo, tenés la palabra. Muchas gracias, Omar. Muy complacido, alegre de estar acá compartiendo
con nuestros buenos amigos latinoamericanos de Argentina. Realmente estos espacios son importantes de compartir y de alguna manera tener esa cercanía en la distancia, ¿verdad? Este es un tema, creo, relevante para todos nosotros, que en este momento lo estamos viviendo en carne y hueso, corazón, ante estas situaciones adversas que estamos evidenciando por el COVID-19. Un saludo desde su escuela hermana, particularmente tenemos el mismo nombre, Ann, la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Aquí les puse una fotografía de nuestro, recién, no hace mucho tomé esa fotografía. Somos un país muy pequeño, estuve indagando un poco y si acaso somos la sexta parte de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? De tal manera que somos un país muy pequeño, con una biodiversidad muy grande, que nos caracteriza, por eso quise ponerles esta foto como parte de nuestra presentación, eh, y con una población apenas de 5 millones, pero que igualmente estamos sufriendo las situaciones adversas de esta pandemia y bueno, compartiendo acá este tema que espero sea de interés para todos. Muy bien, para iniciar, me gustaría que me levanten la mano, por favor, aquellos que han enfrentado alguna situación difícil durante esta pandemia. Ahí estoy viendo algunos que me levantan la mano. Pueden indicarlo por el chat también. Pueden indicarlo por el chat también. Uh-huh. Muy bien. Estoy viendo que bastantes levantaron la mano. Algunos han escrito Sofía, Isabel, Ana Inés, Pablo, Herbert, Alan Chacón. Vean, la adversidad no discrimina. La adversidad nos afecta a todos por igual. Las situaciones difíciles eh, no miran a quién, simplemente nos afectan. De tal manera que el reto que debemos asumir desde las empresas como gerentes, como supervisores, como colaboradores, es cómo gestionar esos procesos difíciles con el propósito de salir adelante, no solamente por los objetivos organizacionales, sino por nuestro bienestar personal. El día de hoy, rápidamente, en realidad tenemos 40 minutos, vamos a contextualizar el impacto de la pandemia en la salud organizacional. Eh, Vamos a definir emoción y explicar un poco la teoría básica de emociones, definir inteligencia emocional y comprender el impacto de las habilidades emocionales en la organización. Bueno, muy bien. El contexto de esta charla se enmarca dentro de la pandemia COVID-19, un hecho inédito, al menos en nuestra generación, eh, el cual posiblemente va a representar un hito en la historia de la humanidad. Esta ha sido una pandemia que ha afectado la salud global, ha afectado la economía global y yo quisiera agregar que definitivamente está afectando la salud mental y el bienestar globalmente de todos nosotros. Un poco para contextualizar, perdón, ahí tengo un error en la diapositiva, me gustaría que me escribieran en el chat algunos de ustedes, si pueden todos, perfecto, ¿qué es lo mejor que nos ha sucedido durante esta pandemia? ¿Qué es lo mejor que te ha sucedido dentro de esta pandemia? Poder ver crecer a mis hijos, Andrea,
compartir más tiempo con la familia, empoderarme en la audacia, compartir más tiempo con mi hija, mayor tiempo con la familia, tener tiempo para mi formación, mejores dotes culinarios, dice Andrea, muy bien, aprender a delegar, asumir como rector, Omar, retarme a mí misma y compartir con la familia, excelente. El desarrollo de la resiliencia, muy bien. Sí. Reinventarme como empresario, emprendedor, más tiempo con la familia, como opción en el teletrabajo. Algo que vamos a comentar más adelante y quería enmarcar esta charla con un recordatorio eh, esperanzador dentro de una situación crítica que a algunos definitivamente tal vez nos ha afectado de un mayor impacto o no, nos ha afectado a todos. Esto siempre vamos a tener alguna luz de esperanza, siempre vamos a tener algún lado positivo que mirar dentro de ese camino tal vez eh, oscuro que en apariencia no revelan, siempre van a haber aspectos positivos. Y hoy, si nos sentamos a recordar, posiblemente, además de ese mejor momento o situación que nos ha dado esta pandemia, posiblemente podemos rescatar algunos otros. Y esa es la vida nos da adversidad y la vida nos da también cosas buenas que disfrutar. Adriana habla de la maravilla de la virtualidad para compartir crecimiento, definitivamente. Es decir, creo que ha sido una oportunidad para lograr mayores aprendizajes y multiplicar el tiempo. Muchos de nosotros, me imagino que en Buenos Aires, algunos de ustedes se tardarán algunos minutos en cruzar para llegar a la universidad o al sitio de trabajo. A San José, que es una ciudad muy pequeña, con facilidad muchas veces invertimos 45 horas 20 para trasladarnos de un sitio a otro. Entonces, en medio de todas estas situaciones, vemos que podemos rescatar algunos temas positivos. La incertidumbre, las condiciones de confinamiento nos han mantenido en una condición de alerta que activa nuestro sistema natural biológico de lucha y huida. Eso definitivamente nos ha eh, dejado en un estado de estrés crónico a muchos de nosotros, lo cual obviamente atenta contra nuestro bienestar y atenta contra las decisiones efectivas en nuestras organizaciones. En ocasiones nos han vendido la idea del mito del supergerente, de que el supergerente es o el superrector o el superdirector, ¿verdad? Aquel personaje incolumne que debe velar por el bienestar de toda la organización, el cual no se le permite la emocionalidad, el cual no puede confundir los procesos racionales con los procesos emocionales, porque las emociones están para otras cosas, pero no están para la toma de decisiones en la organización. Y eso es una perspectiva que posiblemente por tradición filosófica, religiosa, acarreamos desde hace muchos años, esa dualidad mente, corazón, espíritu, ¿verdad? Pero los descubrimientos hoy en día de la neurociencia nos han hecho identificar que los procesos emocionales están relacionados con la toma de decisiones, indudablemente. Eh, en la empresa, esencialmente, somos personas y como tal no podemos obviar la emocionalidad de nuestra gente y como gerentes no podemos obviar que las emociones tienen un papel fundamental en la toma de decisiones y no solamente fundamental, sino valioso para la toma de decisiones en la organización. Las emociones son datos, las emociones son datos
eh, que nos brindan información acerca de lo que es, qué es lo que está pasando en el entorno. Por eso no es inteligente obviar esos datos e incorporarlos en nuestra toma de decisión. Por algo, nuestro sistema, nuestra humanidad ha desarrollado evolutivamente esa serie de respuestas automáticas por la cual atravesamos cuando experimentamos una circunstancia y experimentamos una emoción, ¿verdad? Antonio Damasio, un psicólogo que incursionó, pionero en el tema de la racionalidad y las emociones, dice que el pensamiento racional no puede llevarse a cabo si no se tienen en cuenta las emociones. Hoy en día, los neurocientíficos cada vez entienden mejor el papel que tienen las emociones en los procesos de pensamiento racional. Darwin, desde hace más de 2 siglos, estudió cómo la principal función de las emociones en los seres humanos y en los animales es movilizar rápidamente el organismo ante ciertos eventos. Esto es una ilustración de su texto, de la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, donde si vemos un animal con esta expresión, como la de este perrito que está acá, sabemos obviamente que mejor tenemos que tenerlo de largo y evitarlo porque posiblemente está muy enojado, ¿verdad? En la teoría básica de las emociones, identificada por el doctor Paul Ekman, eh, dice que las emociones tienen una causa y una respuesta como tal. Entonces, por ejemplo, si nos enojamos, es posiblemente porque identificamos en nuestro entorno un incidente que representa un obstáculo para obtener algo. ¿Cuál es el valor de esa emoción? De el experimentar ese enojo por ver ese obstáculo el cual nos impide obtener algo. Luchar contra esos errores o esas injusticias y corregirlo, ¿verdad? Sentimos miedo porque percibimos algo como una amenaza y de tal manera que nos motiva a actuar para evitar consecuencias negativas. Entonces, las emociones son una reacción biológica, una respuesta automática que tiene el ser humano ante el contexto y las circunstancias que lo engloban, que nos ayuda para tener una respuesta rápida de supervivencia que incorporamos en nuestro comportamiento. Las emociones contienen información, hay una causa, hay una expresión, que esas expresiones son vitales para el manejo de las relaciones interpersonales en la organización, que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando con la otra persona, qué es lo que yo puedo interpretar que está pasando por la otra persona y tienen un valor para la toma de decisiones. Entonces, si yo tengo una presentación en mi empresa donde estoy desempeñándome en mi nuevo puesto y siento miedo por aquella presentación que voy a hacer, es importante que entendamos que ese miedo nos va a motivar ¿a qué? A ponerle más atención a los detalles, a cuidar más la preparación que voy a hacer de la presentación con el propósito de tener una presentación más exitosa. Si yo estoy preocupado porque eventualmente estamos teniendo algún movimiento de mercado donde algún competidor está actuando, amenazando nuestra posición competitiva, esa preocupación me va a motivar a ponerle atención a los detalles respecto a los movimientos del competidor y nos va a ayudar a tener una mejor toma de decisiones respecto al mercado y a ese competidor específico.
La inteligencia emocional es un término que acuñó allá de los años 90 por primera vez los profesores Peter Salovey y John Mayer en un paper que hablaba sobre inteligencia emocional y la describen como la habilidad para monitorear las emociones propias y de otros. Es decir, alguien inteligentemente emocional, además de comprender cuáles son sus emociones, tienen la capacidad de entender cuáles son las emociones y las consecuencias de esas emociones en los otros. Y si hablamos de un gerente, de sus colaboradores, de su gente, para distinguirlas entre ellas y usar esta información para guiar el pensamiento y la acción. Entonces, si yo como gerente entiendo que ante la situación de la pandemia necesito hacer un recorte de personal y voy a hacer una reducción de personal con el propósito de garantizar la estabilidad y la continuidad del negocio, porque estamos previendo una reducción en el volumen de ventas, hago una comunicación donde considero que ese recorte de personal va a tener un impacto, o esa comunicación va a tener un impacto en la emoción de mis colaboradores, posiblemente una incertidumbre y un temor respecto a qué va a pasar conmigo. Y busco tener una comunicación lo más empática posible, de tal manera que informo que debido a la situación de la pandemia vamos a tener que realizar un recorte de personal donde claramente ya están identificados y de momento en los próximos 2 meses no vamos a hacer recorte, que cualquier medida adicional vamos a tener la posibilidad de comunicarla con tiempo suficiente para que todos estén informados. Que si alguien tiene alguna duda, que tenga la tranquilidad de poderse comunicar con su jefatura o la gerencia con el propósito de aclarar. Entonces, ese entendimiento de cuál puede ser el impacto que pueda tener una comunicación en la emocionalidad del otro nos ayuda a gestionar el bienestar de las personas que están a nuestro cargo, que al final de cuentas van a tener un impacto directo en la gestión de la organización y la efectividad y el desempeño de la organización. Eh, en, el, en el plan emocional que plantean en su último modelo los profesores Mayer y Salovey, en esto quisiera aclarar que por allá del año 1995, el libro muy popular de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, plantea un modelo de inteligencia emocional que basa sus premisas en algunas competencias, en algunas características. Sin embargo, hoy vamos a enfocarnos en dos habilidades emocionales del modelo de Salovey y Mayer que les traigo para compartir y rápidamente quiero compartirles este plan emocional que nos proponen los autores. Lo primero y lo fundamental, se habla que es el corazón de la inteligencia emocional, es que también identificamos las emociones de nosotros y la de los demás. Si no logramos tener una idea de cuál es la emoción que nos está afectando o cuál es la emoción que está afectando a los demás, nos vamos a estar perdidos y posiblemente no vamos a lograr trazar alternativas de acción adecuadas y eficientes. La otra habilidad emocional es cómo generar emociones cuando se requieren, cómo utilizar determinado estado emocional para un momento específico. ¿Okay? Bueno, yo sé que cuando los que somos docentes y tenemos la oportunidad de enfrentarnos a una clase, a un auditorio, necesariamente necesitamos
un nivel de energía que logre transmitir algún nivel de motivación e interés en lo que estamos diciendo. Entonces, de repente, si soy docente y he tenido un día abrumador, cansado, y mi nivel de energía está bajo, yo entiendo que necesito modular mi nivel de energía para adecuarme a la situación que voy a enfrentar. La otra habilidad emocional fundamental para un gerente es entender cuál es la causa y cuáles son las consecuencias de una emoción. Si yo tengo pendiente una entrega con mi jefe me pregunta, Gustavo, ¿cómo estamos con el informe de gestión que ahora, el 30 de agosto, terminaste? Y yo le digo que, pues mire, sí, estoy atrasado, sé que la fecha de vencimiento es hoy, no lo he podido entregar, pero espero entregarlo pronto. Yo necesito comprender, primero, que posiblemente se lo genere mediante la identificación que voy a hacer de los signos no verbales y corporales, no verbales, en mi jefe, de que si eso le genera una molestia, o un enfado, o una frustración. Y tengo que comprender que eso puede tener una consecuencia si yo no cumplo con ese periodo de entrega. Si a la semana siguiente yo no doy respuesta y mi jefe me vuelve a preguntar, posiblemente vaya a generarme consecuencias. De tal manera que la comprensión de las causas y la lógica emocional nos pueden ayudar a, de alguna manera, identificar como una especie de bola de cristal de qué podría ser un futuro comportamiento de nuestras personas en la organización. Por último, ¿cómo puedo gestionar la emoción que experimento? ¿De qué manera puedo regular esa emoción? De lo cual el día de hoy vamos a conversar un poco. Ese corazón de la inteligencia emocional, les decía que trata de reconocer, identificar las emociones propias y la de los demás, es fundamental. Es fundamental. Para eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el chat. Me gustaría que me escribieran cómo se sienten en este momento, rápidamente, con una palabra. Tranquila, interesada, interesado, alegre, interesados, melancólico, interesado, atenta, tranquilo, ansioso, muy propio de estos tiempos, entusiasmado, ansioso, en paz, cansado, claro, muy bien. Esta conciencia emocional es fundamental y es el corazón de el manejo emocional. Es importante que entendamos que a través del día podemos experimentar diversas emociones, pero que esas emociones pueden tener un impacto en nuestro estado de ánimo, que hay una diferencia entre emoción y estado de ánimo. Estado de ánimo es algo más permanente, la emoción es algo muy rápido, instantáneo, que ocurre cuando recibo una llamada telefónica y recibo una mala noticia y me pongo triste, y a partir de ahí el manejo emocional que yo vaya a hacer va a derivar en cuál va a ser mi estado de ánimo. Entonces, entender ese roller coaster, ¿verdad? Emocional, y cuál es el impacto que tiene en nuestro comportamiento y en el comportamiento de nuestra gente, es fundamental, es fundamental. Muchas veces no sabemos cómo nos sentimos. No me siento bien, pero ¿qué me pasa? No entiendo. Entonces ahí es donde es importante empezar
a trabajar en esa habilidad y definir estrategias para lograr una mejor identificación emocional de nuestro estado de ánimo y de los demás. Esta habilidad tiene que ver también con la posibilidad de identificar qué puede estar sintiendo una persona, a pesar de que su narrativa nos diga algo totalmente diferente. En el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale desarrollaron una herramienta muy interesante que se llama el medidor emocional, donde identificamos en un eje la energía y en el otro una bivalencia de agradable o desagradable, qué tan es la emoción. Entonces, si yo estoy experimentando un nivel de energía bajo y no siento una emoción agradable, puedo estar cansado, puedo estar abrumado, puedo estar triste. Si tengo un nivel de energía alto, pero la emoción no es agradable, puedo estar enfadado, eh, puedo estar ansioso. Si tengo un nivel de energía bajo, pero con una emoción agradable, me puedo sentir tranquilo, me puedo sentir satisfecho. Si estoy con un nivel de energía más alto, una emoción agradable, puedo sentirme alegre, puedo sentirme entusiasmado. Y esto nos ayuda a entender mejor por dónde andamos, qué tipo de emoción podemos estar experimentando. Parte de la habilidad emocional es tener un vocabulario emocional depurado. Esto es un mapa emocional desarrollado por un psicólogo, Robert Plutchik, que nos identifica desde las emociones básicas cómo pueden ir amplificándose, ¿verdad? De un temor al miedo, al terror, o de una molestia, un enfado, a la ira, a la furia, de tal manera que los experimentos y la prueba empírica han demostrado que si algún detonador de alguna emoción les explicaba a ustedes, algún compañero, soy el gerente de mi área, invito a una reunión de lanzamiento de una iniciativa y hay dos colegas que no van a la reunión, ¿verdad? Entonces, eso me genera una molestia, me genera una molestia. Yo tengo que entender que si esa situación continúa, va a haber un escalamiento de la emoción y que entre más escalada sea la emoción, más complejo va a ser el manejo emocional. Entonces, yo como gerente emocionalmente inteligente, entiendo que ese enfado puede traducirse en ira si no lo trabajo. Entonces, converso con mis colegas, les hago ver que para mí es importante el apoyo a la iniciativa, que me hizo sentir desatendido y que me gustaría que colaboraran, y de tal manera logro que los integrarlos a la iniciativa y me evito un conflicto aún mayor. Esa emoción, ese reconocimiento de emoción, entonces tiene que ver con esa amplitud de gama de emociones que podemos tener. A veces decimos que estamos estresados, pero es que no necesariamente es estresado, sino que puede ser decepcionado, puede ser frustrado, puede ser preocupado, puede ser enojado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que siento yo de esa emoción? ¿Cuál va a ser la causa? Ya de por sí va a ayudar a entender claramente esa emoción, lo cual va a ser como un acto mágico para la aceptación y el manejo y la gestión emocional que vamos a tener.
Hay un experimento de dos profesores de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Virginia muy interesante, donde precisamente comentan la importancia o evidencian la importancia de etiquetar las emociones con claridad. Eh, en una población hicieron un experimento con dos grupos de personas para preguntarles qué tan satisfechos se sentían con su vida. Al primer grupo le preguntaron en un día soleado y al segundo grupo le preguntaron en un día lluvioso. Como ustedes podrían esperar, la respuesta de los que respondieron en el día lluvioso fue de una menor satisfacción respecto a su día que los que respondieron en su día soleado. Sin embargo, ese mismo experimento lo hicieron posteriormente antes de preguntarle a la gente en que estaba en su día lluvioso, le preguntaron, y cuénteme, ¿cómo está su día? ¿Cómo está el clima por allá? Y dijeron, bueno, mire, aquí está lloviendo montones, es un día de mierda, o sí, está terrible esto. Y al expresar acerca de lo que pensaban sobre su día, resulta que al preguntársele sobre su satisfacción en general sobre su vida, no hubo gran diferencia entre ambos grupos, el día soleado y el día lluvioso. Entonces, pareciera que la posibilidad de etiquetar la emoción logra desactivar de alguna manera el impacto de la emoción en la toma de decisiones. Entonces vean que puede resultar muy interesante y muy valioso. Regular la emoción tiene que ver con la forma en que qué tan abiertos estamos a las emociones, qué tanta posibilidad tenemos de comprometernos o de ligarnos de un estado emocional y cómo poder regular las emociones en nosotros y en los demás. Esta habilidad es conocida como la válvula emocional. Si yo quiero presentarle una propuesta a mi junta directiva, voy a hablar con mi presidente y mi presidente me contesta y me indica mensajes que se traducen en que su estado emocional es de enfado. Yo logro inmediatamente identificar eso y si soy un gerente emocionalmente inteligente, le pregunto, hey jefe, eh, me da la impresión que ha tenido un día difícil, algo que pueda ayudarle. Y posiblemente dejo guardada mi propuesta para buscar un mejor momento y presentarla. Algo muy importante, el regular no es suprimir, no es evitar la emoción, no es, hey, eso no es conmigo. En otra encuesta que se llevó a cabo, un estudio en la Universidad de Harvard, eh, hay una autora que ha escrito sobre un concepto de agilidad emocional. Entrevistaron a 70,000 personas. De esas 70,000 personas, un tercio admitió en experimentar pensamientos negativos y evitarlos. Eh, Evitar un pensamiento negativo o una emoción negativa es como querer dejar de pensar en un elefante blanco cuando estoy hablando de él. Inevitablemente va a estar en mi cabeza. Eh, la supresión de las emociones o la evasión de las emociones eh, lo que conlleva es a un proceso que se llama, los psicólogos le llaman la amplificación emocional. Eso quiere decir que ese estado emocional, en lugar de regularse más bien, se amplifica. De tal forma que lo mejor, el primer paso para regular las emociones es permiso para sentir. Estoy enojado, me siento enojado, qué mierda de situación, qué furioso estoy, la acepto
Y eso nos va a permitir empezar a generar el control de aquello. El manejo de la ansiedad es un tema básico. Sentimos ansiedad posiblemente porque las cosas son impredecibles, sentimos que no tenemos control de lo que está sucediendo y posiblemente que esa situación impredecible, incontrolable, va a ser por el resto de la vida. Nos dijeron que posiblemente en el mes de septiembre ya vamos a estar saliendo de la pandemia y al menos en nuestro país ya hablan de que si acaso en diciembre estamos llegando al pico de la pandemia y que vamos a regresar a una normalidad cuando esté la vacuna. Y se habla acá que la vacuna posiblemente esté aquí, de acaso, dentro de un año. Entonces, eso nos genera una ansiedad tremenda. Y esa ansiedad, esa respuesta automática a la ansiedad que nuestro instinto biológico nos altera y nos provoca una ansiedad crónica, nos lleva a estados mentales muy complicados. Uno de ellos es la visión de túnel, ¿verdad? Que solo miramos los hechos negativos, eh, no vemos más allá y nuestro diálogo interno se torna eh, tremendamente negativo. Entonces, es muy importante estar consciente de que estamos ansiosos y de cómo vamos a manejar la ansiedad. Para ello, fundamental y una de las estrategias cognitivas básicas, y de esto puedo mencionarles básicamente o rápidamente que, por ejemplo, aspectos típicos, estrategias psicofisiológicas como el hacer ejercicio, el escuchar música, el hacer respiraciones profundas, funcionan, pero en un momento. Nosotros necesitamos trabajar nuestros pensamientos para lograr hacer cambios de los estados emocionales. Entonces, para esto es fundamental ser vigilantes de nuestro diálogo interno, rumiar pensamientos que solo nos dejan en actitudes negativas. Tenemos que darnos cuenta y hacer un esfuerzo por hacer un cambio, hacer una reevaluación. Martin Seligman en el 2005 hizo un experimento donde le pidió a la gente durante 6 meses que todos los días, diariamente, encontraran 3 cosas por las cuales debía agradecer en ese día. Después de 6 meses, las personas que lograron identificar esas 3 cosas buenas en su día demostraron un mayor nivel de agradecimiento, un mayor nivel de bienestar y una menor tasa de estadios depresivos. ¿Ok? Entonces, el manejo del diálogo interno, esa vocecita que tenemos constantemente en la cabeza, es fundamental. Como ser humano tengo la opción de elegir. El psicólogo Viktor Frankl, hace años sobreviviente del Holocausto, eh, desarrolló esta magnífica teoría y se dio cuenta que el ser humano, entre el estímulo y la reacción, tiene la posibilidad de elegir. Hay una pausa, tiene la posibilidad de hacer una pausa y tomar la decisión de ser protagonista o dejarme llevar por nuestras emociones. Entonces, esa perspectiva, esa visión de perspectiva, de identificar, estoy experimentando una emoción, estoy ansioso, me lleva al carajo, no sé qué hacer. Hacer la pausa, identificar que el pensamiento de que voy a fracasar o voy a perder la casa o voy a terminar mi matrimonio, es un pensamiento. Tener la posibilidad de hacer esa pausa, identificar alternativas de cómo puedo ser protagonista de mi vida, es una maravilla que como ser humano tenemos y es un principio fundamental de la regulación emocional.
La doctora Lucy Hong, directora del Instituto de Resiliencia y Bienestar de la Universidad de New Zealand, da 3 recomendaciones básicas para que encuentran las personas resilientes. Una, aceptar que las cosas terribles suceden. Estamos en pandemia y vamos a estar muchos meses en pandemia. Pasa cada 100 años en la humanidad, nos toca. Así como la vida tiene cosas buenas, hay cosas terribles y suceden. Un poco con el tema de esa vigilancia del diálogo, las personas resilientes son extremadamente cuidadosos a lo que le ponen atención. Entender que enfocarnos en lo que realmente podemos hacer algo al respecto y que hay cosas que tenemos que aceptar porque no hay nada que hacer al respecto, es fundamental para ser resiliente y salir adelante ante la adversidad. Y por último, las personas evalúan constantemente si lo que yo estoy haciendo es beneficioso o dañino para mí. ¿Ok? Recién, ahora después de almuerzo, tuve una situación que me ocasionó un disgusto tremendo. Yo me hubiera quedado con el pensamiento y rumiando el disgusto. eh, Entró en un estado de ánimo complicado para compartirles una esperanza y un mensaje esperanzador a ustedes. Entonces, entiendo que lo que darle vuelta más a las razones de mi disgusto, no tenía razón y hago el cambio del switch. Termino con una cita de un autor japonés que dice lo siguiente: una vez que la tormenta haya pasado, no recordarás cómo lo lograste, cómo hiciste para sobrevivir. Aún es posible que no estés seguro si la tormenta realmente terminó. Pero una cosa es cierta: cuando salgas de la tormenta, no volverás a ser la misma persona. Termino con ese pensamiento y me gustaría que después de haberlo escuchado, me comenten qué les provoca este pensamiento, esta cita con la que estamos finalizando, antes de hacer un cierre y pasar a algunos procesos de preguntas. Gracias, Gustavo. La verdad que, primero que nada, te quiero agradecer la charla. Y si alguien va a hacer algún comentario, que veo que ahí lo están haciendo, me sorprendiste con la cita, porque Murakami es uno de mis escritores favoritos. Ah, muy Así bien. que, una Viste, gran sorpresa. hice buena inteligencia, Omar. Hiciste buena inteligencia. Creo no habértelo contado nunca. Así que Sí, una muy linda frase, una muy linda frase. Y muy bien. ahí están poniendo en el chat, esperanza nada es eterno, todo pasa, Todo pasa. tiene que ver con la edad emocional, coincidencia con la cita, saldremos fortalecidos de la experiencia, una frase muy cierta: para bien o para mal, no seremos los mismos, no tratar de controlar todo, dejar fluir y adaptarse es lo pertinente, sin duda seremos diferentes después de ello, las pruebas nos mejoran. Eso es todo lo que están poniendo a partir de la frase de Murakami. No ser los mismos dependerá de la actitud y sacar provecho de la situación. Así es. Aprenderemos a valorar otras cosas seguramente. Bueno, ha suscitado mucho interés y ha suscitado mucha empatía con lo que la gente siente. Hablar de este tema, la verdad, en este momento es un tema que a todos se nota, les llega muy profundo, muy de cerca. Así Si es, querés, pasamos. tal vez si pasamos a algunas preguntas, me pareció ver una por Sí, allí hay que, varias que sí, dale, empecé a sí, contestar si viste alguna. Yo anoté otras porque ya pasaron en el chat, pero me sí, las anoté algunas vi para poder una hacértelas. cómo evitar que la emoción de un colaborador no se transmita al estado de ánimo de todo un equipo de trabajo.
Buena Eh, pregunta, adelante. sí, sí. Vamos a ver, existe un concepto que la neurociencia ha identificado y que está presente en los seres humanos, una especie de conexión neural que tenemos, que es la del contagio emocional. El contagio no emocional es aquello mediante el cual una emoción que experimenta alguien nos la comparte casi que telepáticamente, podríamos decir, y por eso es que hay un anuncio de Coca-Cola, no sé si lo llegaron a ver ustedes, donde aparece en el metro un tipo y empieza a reírse a carcajadas y de momento todo el mundo empieza a reírse. Eso es el contagio emocional. Vamos a ver, como gerentes tenemos que estar vigilantes de cuál es el olor emocional que tiene nuestro equipo de trabajo. Si un colaborador no está en buen mood y contagia a otros, hay que entender que eso es inevitable. El tema es cómo lograr hacer una transición hacia un estado que nos convenga como equipo. Ok, estamos tristes, estamos dolidos de la situación que tuvimos por la pérdida de personal, la pérdida de estos grandes clientes, estamos ansiosos, pero necesitamos seguir adelante. ¿Queremos darnos por derrotados, por vencidos o queremos seguir adelante? Hay esperanza. Hablemos qué cosas buenas tenemos para pensar en seguir luchando y empezamos a hacer el trabajo por hacer la gestión de ese estado emocional del equipo con el propósito del bienestar como todo. Hay un estudio muy interesante de una profesora de la Universidad de, de Northwestern que logró identificar eh, a un hallazgo muy interesante respecto a que el contagio emocional positivo y negativo de alguna forma no, tienen el mismo poder. Por allí en algún momento se estuvo comentando que el contagio emocional negativo era más poderoso que el contagio emocional positivo. Pues esa investigación ha identificado que no, el contagio emocional positivo es igual de poderoso. Por eso es muy importante que estemos vigilantes y que nuestro diálogo interno eh, sea muestra de ese contagio emocional, de aquel estado emocional que queremos transmitir en el equipo. Gracias, Gustavo. Te hago una pregunta que acá la repitieron, gracias. ¿Cómo un gerente emocional puede motivar a grupos que tiene a la distancia? Esa es una pregunta que nosotros tendríamos que saber contestar. Vos estás como Claro, expositor, así que es la respuesta tuya. claro, ¿Cómo claro, motivás a distancia? Vamos a trabajar. claro, claro. Eso es una pregunta muy interesante, muy pertinente. Vamos a ver, la riqueza de la comunicación emocional estriba en la posibilidad de vernos, la posibilidad de escucharnos. Entonces, necesariamente, si queremos retroalimentar y estar en comunicación y gestionar el estado de ánimo emocional de nuestro equipo, necesitamos comunicarnos constantemente, aunque sea remotamente, y utilizar una vía preferiblemente que tenga la posibilidad de visualizarnos. Aparte de escucharnos, vernos. ¿Cómo te ves? ¿Estás animado? ¿Estás triste? Hey Omar, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Eh, Perdió el Racing, pero vamos, queda mucho por delante del campeonato. Es decir, ¿cómo te sentís? Entonces, empezar a trabajar temas que le ayuden al equipo a identificar cuál es su estado de ánimo, a identificar, comentar y comprender cómo se sienten. Y para eso es importantísimo la comunicación constante. Ahora, en los previos de la charla, conversaba con Omar y hablábamos de que ahora en estos tiempos de pandemia
el requerimiento de comunicación con los subordinados se ha triplicado. Porque claro, si queremos estar al pendiente de ellos, necesitamos comunicarnos con ellos. Entonces, esa comunicación constante y que sea rica, que ojalá que nos podamos ver. Gracias, Gustavo. Te hago otra pregunta que acá me anoté. ¿Cómo establecer un punto de equilibrio del estado emocional en este contexto tan distorsivo? Vamos a ver, en esto yo pienso que muy importante vivir el día a día. Eh, un detonador clásico de la ansiedad es ¿y qué va a pasar dentro de un mes? ¿Y qué pasa si el otro año seguimos así? ¿Y qué pasa si, ok, paremos allí? La pandemia, hasta lo que sabemos hoy, va a continuar. Sí, vivamos el día a día. Los procesos de planificación, simplifiquémoslo. Uno, dos escenarios. Eh, no nos enfrasquemos en ejercicios mentales que no nos van a llevar más que a eh, eh, exacerbar ese sentimiento de ansiedad y de incertidumbre. Eh, sí es importante aceptar que podemos sentirnos frustrados, pero igual entender de que esos momentos de frustración eh, necesitamos darles un alto y en la organización y en nuestra vida necesitamos seguir adelante con proyectos, que hay muchas cosas por las cuales deberíamos seguir adelante. Entonces, vivir día a día, entender y vivir las emociones, aceptarlas, procesarlas, trabajarlas y seguir adelante. Yo diría que ahí estaría como una clave básica para ese equilibrio. Acá alguien pregunta, más o menos en base a lo que vos decís, ¿cómo no le afecta eso emocionalmente si el colaborador hace las cosas cuando le parece y no cuando se le pide? Más si el negocio es familiar, es decir, cuando se da ese vínculo de empresa familiar y toda esta cuestión emocional. Una linda preguntita. Claro, claro. Bueno, mira, ese es un tema que definitivamente es importante, la aclaración de expectativas, ¿verdad? Definir las reglas. Yo como gerente, como supervisor, necesito con mi equipo de trabajo llegar a un convenio acerca de cuáles son las expectativas que yo espero del cumplimiento del trabajo de mi colaborador, llegar a un convenio, ¿verdad? Y si no lo está cumpliendo, hacer ver que a este colaborador que no lo está haciendo y por supuesto que puedo sentirme enfadado y molesto de que no lo haga, ¿verdad? Y como tal, hacerle ver de que necesitamos llegar a acuerdos porque una actitud de ese tipo puede tener consecuencias, ¿verdad? Entonces, el tema de llegar a acuerdos y reglas es fundamental para hacer análisis de consecuencias, por supuesto. Perfecto, gracias. Acá me ponen otra pregunta que dice, ¿cómo manejar al equipo ante el pánico porque se presenta un caso positivo de COVID en la organización? Muy bien, vamos a ver, ahí yo recomendaría que ante una situación de pandemia es muy importante comprender que en la organización hay una alta probabilidad de que tengamos algún caso de COVID, ¿verdad? Entonces, ante eso, ¿cuál va a ser un protocolo para trabajar, conversarlo con la gente previo a tener el caso, con el propósito de que la gente esté advertida? Posiblemente, como dice Adriana, va a haber un pánico, ¿verdad? Bueno, pero decir, ante ese pánico, ¿cuáles van a ser las reglas de trabajo? Bueno, esa persona se va a aislar. ¿Qué es lo que tenemos? La recomendación, bueno, el aislamiento, eh, si hay un cierre de negocio por tantos días o las personas que tengan contacto con el contagiado
van a tener cuarentena, los que no, seguimos trabajando, teniendo los cuidados eh, respectivos que nos recomienda la Organización de Salud, con el propósito de evitar más contagios. Y seguimos para adelante. Es decir, eh, eh, ahí lo importante sería definir los protocolos con claridad y no, quedarnos en los temas del contagio. Ya esa persona se contagió. Hay que hacer lo que hay que hacer. Necesitamos seguir con el negocio y seguimos en la operación, cuidándonos, cuidándonos. A esa persona le deseamos lo mejor. Cuídate, vamos a estar pendientes, pero no podemos hacer más que eso. Bueno, te voy a hacer la última, que acá justamente alguien habla de, bueno, igual te preguntan si armar un protocolo para casos positivos o definir antes, no durante. Claro, Eso apareció ahí, definirlo te la quería antes es preguntar. fundamental. Pareciera que definirlo Obviamente, antes es fundamental, sí. claro. Acá dice, en el trabajo a distancia es fundamental el trabajo por objetivos, pone alguien. Yo te Así es. agrego esto, porque lo vi en una pregunta anterior. El trabajo por objetivos como algo importante, y es importante armar equipos de trabajo en este contexto, aunque sea de manera virtual. Claro, claro que sí. Vamos a ver, los objetivos, las metas es lo que nos permite medir el desempeño, ¿verdad? Eh, Creo que algo valioso de esta pandemia ha sido que el teletrabajo posiblemente llegó para quedarse en las organizaciones. Y el teletrabajo es posible únicamente bajo el convenio y el acuerdo gerente, trabajador, supervisor, trabajador, de que existe una confianza en el que el trabajador está haciendo todo lo suyo para echar adelante sus compromisos con los objetivos de la organización. Esa es la única manera, porque no vamos a tener una cámara con un panel inmenso donde tenemos los 250 colaboradores y vigilándolos constantemente como el ojo de Dios, ¿verdad? Necesitamos definir trabajo por objetivos, motivación, buscar salud emocional, porque definitivamente en este momento, cuidado si no una incapacidad por depresión, por ansiedad crónica, vaya a ser más costosa que unos 14 días por COVID. Claro que sí. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que has hecho una charla que ha generado muchísima participación, ha generado muchísimo interés, muchas preguntas, muchos comentarios. Sin duda que es una cuestión que nos toca a todos los que están participando muy de cerca. Así que te quiero agradecer mucho por esta charla, por habernos prestigiado, habernos dado el privilegio de escucharte. También le quiero agradecer a todos los que han participado. Aprovecho para invitarlos el día viernes 18 de septiembre a las 18, este viernes, Daniel Castro Jiménez de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, nos va a estar hablando sobre retos post pandemia, de la sostenibilidad a la educación digital, otra cuestión que también, como el trabajo remoto llegó parece para quedarse, al menos complementariamente en alguna mezcla, algún estado híbrido, la educación virtual va a acompañar para siempre a la educación presencial. Así que agradecerles mucho a todos, los esperamos el viernes, agradecerle especialmente a Martín Valle, nuestro coordinador del área de comunicación, que hace posible todo esto. También agradecerle a nuestro coordinador del área de sistemas, Matías Molinari, porque está detrás de todo esto también. Ellos son los que hacen posible que esto salga al aire e interactuemos de esta manera. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto haberte escuchado. Así que, nada, te invitaremos de nuevo y seguiremos hablando y quizá en una situación que nos permita hacerlo en un estado menos traumático y de estrés. Así Así que es. muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, gracias a ustedes, Omar. Un gusto de haber compartido. Y bueno, la humanidad no es la primera vez que pasa por algo así y ha salido adelante. Esto no va a ser la excepción. Ánimo y esto que estamos haciendo, compartiendo, dándonos ánimo entre todos, es parte de lo que debemos hacer.
Gracias y pura vida, como decimos acá en Costa Rica, es una expresión que utilizamos para saludar y para muchas cosas, pero que en el fondo tiene que ver con esa buena actitud ante la vida que sigue siendo un lugar bonito para estar. ¿Ok? Saludos por allá y buenos deseos. Gracias, Gustavo. Saludos para vos, para todos los amigos de Costa Rica, ese país tan hermoso que esperamos pronto poder ir. Teníamos que haber ido este año, bueno, ya iremos. Así Esperemos poder es. ir pronto. Un fuerte abrazo para Igual, todos. hermano. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chau, chau.